Toda la Daniel, muchas gracias. Bruhim Habaim, nuevamente bienvenidos a todos. Shabbat Shalom Aleinu. El Eterno sea el que provea sobre nosotros la Shalom, y también Shabbat Shalom al Po, a los que están allá a través de los videos que están siendo subidos a YouTube en el mismo sitio, justamente en el canal de Casa de Efraín. Así que bien, bienvenidos a los que estén conectados en vivo y a los que se sumen después, ¿no? Es así justamente lo que nos permite este tiempo de la tecnología, poder sumarnos, poder aportar a aquellos que están más lejos justamente y de los que estamos compartiendo hoy en este lugar. Así que bueno, nuevamente Shabbat Shalom Aleinu a todos los que estamos aquí. Y bueno, la parashá, como decíamos, para esta semana lleva el nombre de Beth Shalach, y realmente, bueno, hemos visto en otras oportunidades esta misma raíz justamente que es de Shaliach, justamente, de enviado, justamente. Por eso que ese rabí justamente que era Pablo, justamente ese Shaliach, justamente era un enviado a las naciones en ese lugar, o a los lugares que él trabajó o que él llevó la palabra justamente. Bueno, lleva la misma raíz justamente. Vamos a avanzar en una porción solamente, no vamos a avanzar en todo lo que ya hemos empezado a ver esta mañana en la yeshiva, ¿no? Esta mañana es como siempre decimos, avanzamos, y bueno, ahí no tenemos a lo mejor un formato como nos tomamos hoy día en una reflexión, porque hoy día lleva lo que es el formato de reflexión. Vamos a tomar una visión de algo, una porción de algo nada más. En la yeshiva, a los cuales los invito a participar, allí justamente todos participamos, justamente, más allá que también pueden participar, allí Daniel puede llevar para allá a un micrófono, o estar en el inalámbrico, también pueden aportar y participar justamente. Pero en la yeshiva es como que nos extendemos más en la palabra, en el contenido de toda esta porción, eso es para allá, la porción de la palabra para esta semana, como decía bien Daniel, dividida en varias fracciones justamente, en varias porciones. El resumen lo voy a pasar por alto, haciendo caso al consejo de la directora del CEDER, para así aprovechar y acortar el tiempo, ¿no? Porque me dicen, estás muy largo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más resumido, ¿no? Así que bueno, espero que pueda hacerlo justamente. Bien, y vamos a entrar directamente a la parte de reflexión. Otras veces justamente me adentro justamente a hacer un resumen, ¿no? Hoy día lo vamos a pasar un poquito por alto. Se entiende que va a estar subido después, de todas maneras, la parte de yeshiva. Ahí pueden justamente escuchar lo de la mañana y bueno, aportar, digamos, escuchar un poco más de los aportes que se hicieron esta mañana. Bien, vamos entonces a ver los pasajes, y hoy día especialmente vamos a ver un tema que tiene algo que ver justamente con algunos sucesos de esta semana. Y hoy presente está Máximo, ¿no? Que tiene que ver algo justamente con lo que vamos a partir. Después más adelante se van a dar cuenta por qué. Lo cual uno siempre está atento, como decíamos con Daniel, atento a ver qué es lo que de la porción semanal, qué punto va a tomar uno justamente. Y bueno, sucesos de la semana o lo que uno va pidiendo al Eterno que nos vaya marcando, bueno, nos marca, es como son señales, y de eso vamos a ver un poco justamente esta mañana, en esta tarde ya justamente. Así que estemos un poco atentos. Bueno, la porción que vamos a estar viendo, que arranca ya en el versículo 21, dice, Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este, no, del oriente, toda la noche, dice justamente. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los Bené Israel, los hijos de Israel, entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Esto justamente, como decíamos, tenía contexto justamente en esa porción de Éxodo justamente, de Shemot justamente 14, el versículo 21 y 22. El versículo 4 ya del 16, adelantándonos un poquito, dice, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día, todos los días. Por eso yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. Dos contenidos acá, y ustedes se van dando cuenta ya justamente de que acá hay dos digamos, eventos que normalmente se les cataloga justamente
dos milagros que ocurrieron allí justamente en el transcurso. Ahí vamos a ver justamente cómo el mar se abrió y otro, que eso sucedió una sola vez, no es que sucedió siempre. Pero el otro, el maná, ¿saben? No lo he puesto acá, pero ya que me viene a la mente ahora lo comparto, ¿no? El maná justamente tiene que ver con esa palabra del hebreo que dice manhu. ¿Qué es esto? Claro, porque cuando caía por primera vez, justamente eso que caía del cielo, de los cielos de Hashemaín, decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y miraban, ¿qué es esto? Entonces en hebreo es manhu, ¿qué es esto? Y ahí sale el maná. Es lo que la palabra después quedó como maná del cielo, maná de los cielos justamente. Eso justamente era la palabra, simplemente es eso, no es otra cosa extraña. Es una forma de una expresión idiomática justamente del hebreo que dice, ¿qué es esto? Manhu, ahí quedó maná justamente. En la parashá esta semana se manifiestan varios milagros, como estamos diciendo. Dos de los milagros más conocidos son lo que acabo de decir, apertura del mar rojo, conocido como mar rojo justamente, y la provisión del maná o manjú, justamente hebreo, justamente. Bien, dos milagros he puesto a esta lámina. El primer milagro, el de la apertura del mar surf, justamente, o mar rojo, fue un milagro momentáneo, como decía, y único. Yahweh convirtió el mar en tierra seca para que el pueblo pudiera atravesarlo, liberándolos de los egipcios. Acuérdense lo que veníamos viendo. De repente se encuentra todo el pueblo allí, frente al mar, atrás, todos los soldados egipcios que estaban atrás justamente. Y en ese momento no había escapatoria justamente. Ubíquense, en ese momento lo único que podía salvarlos era esto, un evento, un milagro. Vamos a ver después justamente lo que sucede. El segundo milagro, por así llamarlo, la provisión de este manjú, de este maná, fue un milagro que ocurrió permanente durante ¿cuánto tiempo? A ver si me ayudan, que yo me he olvidado un poquito. ¿Cuánto tiempo estuvo cayendo o de una proveyendo todos los días? Y cometí un error, dije todos los días. A ver quién se dio cuenta del error que cometí. Ah, muy bien. 6 días solamente. ¿Pero durante cuántos años? 40 años en el desierto justamente. Y muy bien la acotación, porque no era todos los días. 6 días proveyó maná. Ahora el séptimo día no proveía maná. Ahora, tampoco te lo he puesto acá, pero me viene a la mente porque justamente muchos por ahí dicen, bueno, pero no puede ser de que otro día sea el séptimo día, el Shabbat, y que de alguna manera no tenemos registros anteriores. Bueno, este es un registro histórico justamente, bíblico justamente, donde realmente el registro de ellos, pongámosle que de alguna manera no tenían calendario en ese momento, llevaban otro tipo de cuenta que aún mejor que la nuestra en estos días, pero de última, para reafirmar, ¿cuándo era el día séptimo, el día del Shabbat? ¿Qué evento les parece? Que los acabamos de decir, lógicamente. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba ese día? ¿O qué no pasaba? No había maná. Entonces se daban cuenta, recordaban, ese día que era un Shabbat. No tenían que salir a recoger, bueno, era un día de Shevet, de sentarse, de quedarse justamente, de tener contacto justamente para con el Eterno justamente. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día no hemos salido a recoger maná, no hemos salido a trabajar. 6 días tendrás para trabajar y el séptimo justamente descansarás, reposarás. Por eso mañana estamos convocando a trabajar para cumplir un mandamiento. Dicho sea de paso, mañana justamente tenemos que cumplir un mandamiento que es trabajar, por eso la convocatoria, para que no pasemos por alto justamente ese mandamiento. 6 días dice trabajarás, mas el séptimo reposarás y dejarás justamente. Así que ya saben, para aquellos que de alguna manera pueden decir, pero ¿cómo sabían? Bueno, esta es una manera de saber justamente cuándo caía durante esos 40 años, sucedió lo mismo. Y después el registro continuó, ingresando a la tierra prometida, y así el registro sigue. Tenemos justamente evidencias de que el Shabbat que hoy día tenemos, que le llaman sábado, es el Shabbat. No hay posibilidad de equivocación. Han salido otras posiciones, otras posturas justamente, y bueno, tendrán que tomar en cuenta de que no hay sustento bíblico para las posturas que han establecido. No quiero ni siquiera entrar a mencionarlas porque no sabemos que el Eterno estableció 6 días y el séptimo reposará, y Él proveyó 6 días maná. Es más, ¿qué pasaba el sexto día? Doble porción había justamente, doble porción. Es más, si alguno por ahí avesado decía, bueno,
yo voy a recoger un poco más el día quinto, por ejemplo, un poco más como para decir, más de los que le hacía falta. A ver, ¿qué sucedía con ese maná que recogían de más? Se echaba a perder, justamente. Entonces era un equilibrio, justamente. Era realmente lo que sucedía. Es más, diríamos que el maná era lo que hoy día le podríamos decir un sistema biodegradable, que lo que sobraba se echaba a perder de última manera, ¿no? Hoy día, como están todo lo que es la onda verde, justamente, de toda la línea de estas de biodegradables, y es así, justamente, lo que sobraba se echaba a perder, justamente, es como que se relacionaba nuevamente con la tierra, posiblemente, ¿no? Bueno, 6 días proveía el Eterno para cada familia lo necesario. El 6º día proveía el doble para ese día y para el Shabbat, justamente. A ese día, ahí había un evento sobrenatural, justamente. Allí un milagro más, justamente. Algo más sucedía de que no se echaba a perder. Vamos viendo esos tips, justamente. Milagros, prodigios, algo sucedía. Bien, por encontrarse en el desierto, el pueblo solo podía sobrevivir sobre la base de los milagros. Y eso de ese tema es el que hoy día vamos a compartir. La base de los milagros. El pueblo sobrevivió esos 40 años, evidentemente, en base a milagros. Es algo que muchos por ahí escépticos pueden decir, pero ¿y cómo esto, lo otro? Es así, justamente. El proveedor de todo, el soberano, justamente, el Shaddai, aquel que creó los cielos y la tierra, no tiene posibilidad de mandar manjú, mandar maná todos los días, de mandar agua cuando correspondía, de mandar después, no es el tema de hoy día, mandar inclusive carne con esas codornices más adelante. También puede hacerlo tranquilamente. Bien, decíamos que lucharon y vencieron en las guerras del desierto gracias a los milagros también, y se alimentaron diariamente por los milagros. Ahora algunos podemos estar viendo a esta serie que justamente le han dado por llamar Moshe o Moisés, justamente, y de alguna manera vemos que está bastante acertada en general. Y bueno, vemos justamente las luchas de Josué, y de alguna manera sabemos que no era Josué, pero era el Eterno guiando a Josué. Era un milagro, porque de alguna manera cómo vencían, eran milagrosos, eran eventos que el Eterno iba plasmando y dirigiendo. Para poder analizar los milagros en el texto bíblico es necesario analizar la definición justamente del término que conocemos como milagro, con el fin de poder diferenciarlo de lo que constituye, de lo que no constituye un milagro, ¿no? De esas cosas de alguna manera por ahí engañosas, justamente. Vamos a ir avanzando en esa línea. ¿Qué es un milagro? Cada entidad, digamos, una manera religiosa que se refiere hoy día a la existencia de milagros nos ofrece su propia versión de lo que constituye un milagro, ¿no? Y a uno así puede preguntar a una entidad y le va a dar una respuesta, pregunta a otra entidad y le va a dar otra respuesta, y así podemos tener multitud de respuestas. Pero nosotros siempre decimos justamente, vamos a buscar lo que en la Torá, lo que en la palabra, lo que en los diccionarios bíblicos que tienen base bíblica hablan de la palabra utilizada con respecto a milagro. Entonces, ¿qué es exactamente un milagro? Como he puesto aquí, las palabras hebreas para milagro, algunas de ellas son, hoy esta palabra les va a sonar conocida, Pele. ¿No les suena conocido a aquellos que del ámbito, de alguna manera, del deporte? Y sí, no sé, no, decir que no se hagan como que no sé nada. Pelé, claro. Y de alguna manera, ¿por qué le decían Pelé? Porque era prodigioso. Porque era justamente, es esto, significa eso, prodigioso, admirable. Claro, realmente, este varón, brasilero, justamente, por eso se le puso ese nombre. No sé, yo no he investigado, sinceramente, si alguien lo sabe, lo puede aportar. Desconozco si tenía de raíces, de una familia de raíces hebreas o no, desconozco. O si se lo pusieron porque tenía un contexto que conocía del tema, porque el tema viene de ahí, es clarito, ¿no? Es de ahí el nombre, desconozco. Pero bueno, pero de ahí viene justamente. Es más, en la órbita, digamos, de hebrea, por ahí dice algo cuando uno se encuentra en algo interesante, algo grande, pele, o sea, algo admirable, algo que sale, pele, algo que suena justamente. Daniel. Cortito. Al teléfono celular se le llama Pelefón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porlo? Porque el teléfono maravilla. Exactamente. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo aportamos también algo que tiene que ver? Pelephone. Se ubicó un poquito. Exactamente. Pelephone, Ajá. o sea, teléfono hacia maravilla. A maravilla, exactamente. Por eso que hay muchas cosas, muchos contextos que nosotros, muchos hebraísmos, que estamos rodeados de hebraísmos muchas veces y los desconocemos. Desconocemos. Este de Pele, estoy seguro que muchos no lo relacionaban porque no conocían la palabra Pele, porque bueno, yo creo Pelé, justamente, yo creo que es desconocido a nivel mundial, eso no. Pero no la raíz hebrea de la palabra admirable, justamente, de esto que es Pele, para algo que es un milagro. Bueno, se usa como una de las acepciones justamente de milagros, justamente. Hay muchas acepciones. Cuando uno dice acá en la zona, no sé si en otros lugares ocurre también, cuando uno dice Señor, de alguna manera, no le dice, acá no decimos Señor, acá muchos decimos Don, y la palabra Don Juan, Don Pedro, y bueno, y saben que Don viene de una palabra que es Adón, que es Señor, justamente. Y bueno, hay hebraísmo, pero así nos podríamos pasar la tarde entera hablando de los hebraísmos que están mezclados, que vienen de un origen hebreo y que por ahí no se conoce. Bueno, no es al caso, pero bueno, sigamos. Una de las palabras usadas para milagros son estas que digo, Pelé. Usted lo puede leer ahora, ya con lo que tenemos hoy día, con el avance que tenemos de hebreo, que nuestro hermano justamente Alejo nos está avanzando. Yo creo que si hiciéramos un paro acá y alguien quisiera leerlo, lo están leyendo. Me imagino que sí. Pele, tranquilamente. Tenemos todos los vocales, tenemos las palabras, las pei, justamente, las lamen, las alef, están todas ahí, así que lo podemos leer tranquilamente. Que significa prodigioso, algo admirable. También se usa la palabra mopet o mofet, justamente, que significa maravilla también, señal, portento. Digamos, las dos palabras se pueden usar y otra más justamente que es la palabra nes. No tan usada, pero también es nes, que significa algo elevado, algo que no es lo natural, nes justamente. No estoy seguro, Daniel, si Nesim viene de la misma, no estoy seguro. Debe ser, porque vienen las dos raíces, ¿no? Justo no me di cuenta de analizarlo en su momento, ¿no? Nisim, justamente. Yahvé Nisim, justamente. Yahvé Nisi, perdón, justamente. Puede ser elevado, justamente, que es de la misma raíz, ¿no? Entonces, bueno, vemos justamente palabras que se han usado o sea, que estamos llevándonos a estas acepciones justamente del hebreo, justamente, que para una misma formación de lo que es la palabra usada para milagro. Acérquenle el micrófono ahí a mi hermano David, así puedo hacer los aportes. Subirle los dos switches que tiene a un costadito para hacia arriba. Hola. Un poquito más, los dos hacia arriba. Ahí está. Hola. Ahí está. Se me vino a la cabeza la palabra moped del show de los mopeds. No lo había relacionado porque y se acuerda que era un programa que con los dibujitos, los muñequitos, y un programa de niños que sí. Y posiblemente, porque yo no desconozco el contenido del programa, te soy sincero, mi hermano, ahí ayúdenme ustedes, no sé si puede caber o no el significado, pero es posible. Sí, más o menos llega a coincidir por el significado, el admirable, o sea, como decir bien. Los admirables. Bien. Y eran estrellas, o sea, puras estrellas. Bien. Bueno, entonces, evidentemente también hay un Sí. contenido, posiblemente Sí, algunos sí. de los productores. Nosotros, digamos, hay muchísimas películas que tienen justamente Sí, productores que sí. son de familias hebreas y conocen del idioma. Hay varios productores, no es el momento para mencionarlos, pero hay muchos productores justamente. Sí, seguramente tenían raíz hebrea los exactamente. los productores del show de los muy bien. Muppets. Entonces eso cabe, Sí. entonces cabe. De ahí viene. De ahí viene, entonces, Interesante. Moped, justamente. Sí. Entonces, bueno, pues se dan cuenta cómo tenemos mezclado el hebreo entre muchas de las acepciones que usamos, ¿no? Lo bueno es que lo vayamos, como quien dice, despolvando muchas cosas, sacando a la luz justamente muchas, ¿no? Bien, sigamos. Por un lado podemos ver que la repetición de sucesos en el plano natural de lo que sucede crean las así llamadas leyes de orden natural. Al otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, que muchos sucesos de hoy día justamente, bueno, ya pasan a ser naturales
pero en otros momentos podrían haber sido prodigios, o justamente, o algo sobrenatural, porque no sucedían todos los días. Hoy día sí, hay muchas cosas que podríamos decir forman parte de lo que es por la repetición de los sucesos de los días, una ley de orden natural. Es natural que suceda así o suceda tal cosa, entonces pasa a ser algo que no es de la órbita de una manera de lo que hablamos de Pele o justamente Mofot o Ness justamente. Sin embargo, existen excepciones. El hombre ha sido creado con el potencial para elevarnos nosotros, elevar nuestra existencia, para ir más allá, por sobre aquello dictado de manera de la ley natural. Evidentemente, los que ya empezamos a transitar, a relacionarnos a través de la tefilá, de la oración, de la emuná, que es caminar como el Eterno nos pide que caminemos, justamente nuestro andar, haciendo caso a la voluntad del Padre, que nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Bueno, es un proceso justamente, y cuando los relacionamos con el Eterno, pueden suceder cosas justamente que por ahí podríamos llamarles sobrenaturales, pero es una consecuencia de algo que el Eterno obra como consecuencia de nuestro proceder, de nuestro andar. Entonces, bueno, es algo que podríamos decir dentro de lo que es podríamos decir una señal, un portento justamente. Pero bueno, si queremos llamarle milagro, bueno, es milagro, porque así la han traducido, pero es una señal, es un prodigio, es algo que está sucediendo justamente. Así podemos ver que un milagro que exhibe poder del Eterno tiene un efecto elevador sobre quien lo experimenta, permitiendo ir más allá y elevarse por sobre las limitaciones del plano natural. Evidentemente, cuando algo sucede en una familia, cuando algo sucede en algún varón, de algo sobrenatural, que realmente es sobrenatural, bueno, evidentemente que la persona, si realmente tiene una pequeña cercanía con el Eterno, de reconocer la situación que vivió, va a ser elevada. Por eso justamente por ahí estamos orando en tefilá por este varón justamente de Uruguay, justamente, no, el amigo de Jai, el amigo Jai Juan justamente. Entonces vemos que él volvió literalmente los médicos, ha vuelto de la muerte justamente. Entonces por ahí uno dice, está tentado a decir, bueno, el día que se pueda poder dialogar, ver realmente si realmente el Eterno le permite conocer algo más de esa situación o no, bueno, no importa, pero realmente el que pasó por una circunstancia o la cercanía de las personas que han estado cerca de él, donde saben que él de alguna manera literalmente regresó de la muerte, y bueno, eso es algo también, como diciendo, es algo admirable. Y bueno, puede ser usado, las personas de alguna manera cambian, deben de cambiar, porque han visto la mano del Eterno obrando sobrenaturalmente en una situación. Entonces ya la persona se eleva, como quien dice, un poco más. Evidentemente, bueno, habrá circunstancias de que lo tomarán como que, bueno, era una circunstancia natural que ocurriera porque, qué sé yo, pueden darle muchas, como vamos a ver un poquito más adelante, de algunos de los milagros que ocurrieron. Hay muchas explicaciones justamente de lo que han ocurrido justamente los eventos, como la apertura del mar justamente, del Suf, justamente el Mar Rojo. Hay muchos que hablan, no, fue un viento que corrió, bueno, porque la palabra lo dice, un viento recio que corrió del este justamente. Eso lo abrió y tenemos la demostración de que el fondo del Mar Rojo, el Mar del Sur, justamente, en esa zona que cruzaron, y sabemos precisamente dónde cruzaron, hay como una especie de puente natural, justamente bajo las aguas, o sea, una elevación de la superficie del mar en esa zona, o sea, como que hay un puente cubierto de agua, por supuesto, pero está más cercano a la superficie, ¿no es cierto? Ya un viento puede abrirlo, puede ocasionar de que se abra y puedan cruzar justamente por tierra abriendo. Pero ¿quién mandó el viento en ese momento justo, en ese lugar justo? Bueno, ahí está el tema. Es decir, podrán explicar los científicos justamente con el relieve del fondo. No, lo que pasó acá es que un viento, ya han hecho demostraciones, yo he visto justamente demostraciones justamente científicas donde han hecho a escala prototipos y han puesto aire a una determinada elevación y han provocado una apertura justamente en lugares y han querido demostrar, digamos, científicamente la apertura del Mar del Sur, del Mar Rojo justamente, este milagro que estamos diciendo. Ahora, el hecho es de que el Eterno proveyó el viento recio ese a un momento determinado, en un lugar determinado,
Eso es lo que tenemos que ver, que es el pelé justamente, lo milagroso, lo prodigioso que ocurrió por la soberanía del Eterno justamente, que usa las circunstancias naturales. Eso es lo que tenemos que ver, las circunstancias naturales que son usadas por el Eterno justamente, para un fin justamente. Esta mañana nos compartía el hermano Daniel una circunstancia personal, de alguna manera. Tiene que quedar esperándose justamente a su hijo y de alguna manera, por esa circunstancia, por desencuentro, en esa espera aparece una persona que estaba tratando de ubicarla. Entonces, en una multitud de gente. Entonces uno dice, ¿qué provocó eso? Bueno, evidentemente, en eso fue provocado, porque uno dice, fue casualidad. No, es causalidad de que evidentemente mi hermano estaba preocupado y estaba ocupado, estaba orando para que realmente pudiera contactarse con su hermano, que no tenía teléfono o desconocía el teléfono, y el Eterno dijo, acá lo tienes. Entre una multitud, esperando, en una espera de algunos minutos, lo que correspondiera, el Eterno hizo, sopló, como que dice, acá lo tienes. Entonces, uno sabe que las circunstancias que el Eterno provoca, está bien, uno puede decir, no, porque era que tenía que ir este hombre a tal lugar, pero él lo provocó, él lo indujo, él lo llevó. Por eso que sepamos que los sucesos que están, cuando estamos en la voluntad del Padre, suceden porque Él lo predispone así. Cuando uno lo puede ver para bien o lo puede ver para mal. La circunstancia de una espera, justamente en su momento estaba preocupado y decía, porque mi hijo no llega. Y bueno, había una preocupación, había algo que lo llevaba. Pero el Eterno tenía control y sabía que eso era lo que iba a hacer de que apareciera este otro evento, la aparición de su hermano que necesitaba verlo. Y así en sucesos que ustedes ni se imaginan que hoy suceden justamente. Eventos que de alguna manera pasan en nuestras vidas justamente, que uno se preocupa y que aún hoy día puede ser que estemos pasando algunos de esos sucesos. Preocupado diciendo, pero si yo qué hago, que aparto la Shabbat, que aparto las moedín, ¿y por qué me pasa esto? Si estamos en la voluntad del Padre, confiemos, sepamos que Él es soberano, Él obra, esperemos y veremos. Ellos esperaron y vieron que en el momento oportuno se abrió el mar justamente. Eso es lo que tenemos que saber hacer justamente. Del diccionario Strong, Pelé, lo que vamos a decir, el número 6381, milagro, admirable, espantoso, maravilla, maravilloso, prodigio, sorprendente. También viene de la raíz palá, ser maravilloso, extraordinario, prodigioso, bueno, como que vuelve a repetir, hacer maravillas, como puede apreciarse de la lista, esto lo estamos viendo de un diccionario directamente, ¿no? Puede apreciarse de la lista de posibles significados, este verbo no es fácil de definir, sí es cierto. Como verbo denominativo se basa en el nombre asombro, maravilla, así que expresa la idea de hacer alguna cosa maravillosa. Eso es justamente la palabra palá o ser maravilloso, justamente, que ahí lo han traducido como milagro. Palá aparece unas 70 veces en el Tanaj, o lo que es el compendio de la Torá, de los profetas, de los escritos justamente. Allí aparece 70 veces justamente. El verbo aparece por primera vez en Bereshit, en Génesis 18:14. Hay pregunta, hace así el Eterno, ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? Nos podemos preguntar. Allí aparece justamente la palabra palá por primera vez. Se usa primordialmente para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. El salmista expresa también en el Salmo 118 esta idea y dice, de parte de Yahweh es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí también, no he puesto digamos, el hebreo correspondiente, pero es la misma palabra justamente, esta palabra palá justamente. La liberación de Egipto fue debido a los actos maravillosos justamente de Yahweh. En Éxodo 3:20, pero yo extenderé mi mano, justamente la mano justamente de Yahweh, obrando, que es Yeshua mismo, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Salmo 9:1 también, Yahweh se merece alabanza continua para sus maravillosas obras. Es la misma raíz siempre. Lo que le parece imposible al hombre no excede el poder de Yahweh. En Zacarías 8:6, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos justamente. Todo esto tiene que ver con esto que es de alguna manera lo que para el Eterno es soplar, para nosotros es muy imposible en algún momento. Entonces sepamos justamente de que Él obra
y usa circunstancias. Del diccionario Vine también saqué esta parte, pelea, asombroso, maravilla. Este nombre con frecuencia expresa la maravilla, los aspectos extraordinarios del trato de Yahweh con su pueblo. En el Éxodo 15:11, por ejemplo, Éxodo 15:11, acá sí lo puse, fíjense. ¿Quién como tú, muy conocido este, ya lo saben, quién como tú entre los dioses, oh Yahweh, quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Y ahí está, esta es la palabra, esto, ahí sí la extraje. Acá, si uno va al hebreo, va a encontrar esta palabra, pelé, es esto lo que figura allí, hacedor de prodigios. Salmo 77, me acordaré de las obras de Yahweh justamente. Sí, me acordaré de tus maravillas. Ahí aparece también la palabra pelé, las maravillas de antaño justamente. La misma palabra justamente del Strong 6382, es una ubicación que le da el diccionario Strong. Isaías justamente, profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio. Nuevamente allí, bueno, acá está conjugado, un prodigio grande y espantoso. Acá está como pelé, justamente, pero es la misma raíz, justamente. Está hablando de un prodigio grande y portentoso. Bueno, y también en el muy conocido, justamente, Isaías, el mesiánico, justamente aparece, digamos, lo que aparece anunciando el Mashiach, justamente. El título mesiánico encontrado en Isaías 9:6, maravilloso de consejero, o maravilla de consejero, admirable consejero. Son distintas traducciones, pero hablan siempre lo mismo. El maravilla de consejero, admirable consejero, milagro de consejero, admirable en sus planes. Resalta el hecho de que el ungido Elohim continuará las grandes obras de Yahweh. El ungido de Elohim, el ungido, el enviado, el Shiloh, Yeshua HaMashiach es el Shiloh, el enviado. Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, pelé, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, justamente. Entonces vemos que la palabra esta, muy conocida, 70 veces está incorporada solamente en el Tanaj, muy conocida, pelé, justamente, maravilloso, consejero, justamente. Salmo 118 también lo habla, de parte de Yahweh es esta, y es admirable, acá está conjugado también, ante nuestros ojos. Salmo 9:1, oh Yahweh, te alabaré todo mi corazón, contaré todas tus también maravillas. Acá también está conjugado, pero es la misma base. Pelé, bueno, acá está conjugado porque habla de que digamos, cantaré todas tus, justamente está agregado tus maravillas. Entonces, bueno, allí está hablando del sufijo justamente para hablar de que son las maravillas de él, justamente. Pero está conjugado, ahí está, usted lo encuentra la palabra Peil, Lep, justamente, y son las raíces que conforman Pelé, justamente. Y el Salmo 88:10, manifestarás justamente tus maravillas. Y ahí también otra vez a los muertos, justamente, como una manifestación de resurrección, justamente. Es esa lo que decía, justamente, ese milagro de la resurrección, esas maravillas. Y también te usar la palabra Pele también. Bien, milagro del diccionario Vine, otro lugar, ahí aparece la otra acepción que les decía al principio. Ahora otra acepción, Mofet, justamente, es otra acepción. También maravilla, señal, portento, justamente. También esta viene de una raíz que es la raíz Yafá. Y acá voy a introducir justamente algo que tiene que ver con el paleohebreo para que ustedes me ayuden también, o el pictográfico, ¿no? También de otra acepción que es palá, justamente, en el sentido de conspicuo, milagro, por implicación maravilla, milagro, portento, presagio, prodigio, señal, simbólico. Bien, los 36 casos de este vocablo se encuentran en toda la literatura bíblica, esto es lo que dice el diccionario Vine. La literatura poética tiene, bueno, en el caso de los salmos tiene solamente dos acepciones. Bueno, el versículo la ubicación 3302 del diccionario de Strong dice que Yafá, ahí lo pueden leer, Yafá, ahí lo pueden leer, raíz primaria propiamente ser brillante, justamente, por implicación hermoso, adornar, engalanar, hacerse hermoso, algo hermoso puede acontecer. Y acá justamente me van a ayudar un poquito, porque acá he puesto justamente para siempre ayudarnos un poquito también a lo que es la formación de lo que es el hebreo con el pictográfico. ¿Saben lo que es pictográfico? Pictográfico es aquello que se transmite de alguna manera simbólicamente con
con dibujos, como se hacía en algunos idiomas justamente antiguos, justamente se representaban por símbolos que querían transmitir algo justamente. Acá abajo tengo una tabla en donde están todas las palabras del alfabeto hebreo con su pictograma justamente asociado, desde la Aleph a la Tab, donde Aleph justamente es esa cabeza de toro, ahí la están viendo, hasta la Tab, la última justamente, que es la señal justamente, la señal, el pacto, la Tab, que está marcado ahí como si fuese una cruz justamente. Entonces, por eso que Yeshua decía, yo soy el Aleph y la Tab, justamente, yo soy aquel, bueno, él decía el alfa y el omega, lo traducen en griego, ¿no? Pero es lo mismo, es decir, el principio y el fin, ahí está, el principio, la Aleph y la Tab, el alfa y la omega justamente, el potentoso, el que trae la señal justamente, el pacto, ahí son dos palabras asociadas. Bien, lo puse esa tabla para que estuvieran ahí para relacionarlo, para que me ayuden, a ver si a alguien se le ocurre alguna forma de representar justamente esa palabra Mofet y la otra que Yafá justamente. Ahí está el pictograma o de alguna manera las letras o los pictogramas asociados justamente, la Mem que está allí justamente, ahí la pueden buscar en la tablita, que es agua o de alguna manera mares justamente. Ahí tenemos la Bab justamente, que la pueden ubicar allá un poco más abajo, como un gancho justamente, ahí como esa orquesta que la están viendo allí, ese gancho. Esa otra que aparece allí como una boca, y bueno, y realmente significa eso, justamente el hablar, justamente la palabra, una boca, que habla una boca, habla palabras justamente, y la última, la señal de la marca, la señal, el pacto justamente. Y bueno, entonces ahí, de alguna manera, siempre, a veces hemos hecho este ejercicio, a ver si me ayudan a buscar alguna, estamos hablando siempre de milagro, ¿no? De milagro, prodigio, de alguna manera manifestar justamente aquello que se quiso expresar en su momento. Sepamos que después, como fue escrito, justamente Mofet es en hebreo, es un hebreo, podemos decir, moderno, ya pasado después, pero lo original que estaba escrito era esas palabras que están a la izquierda de Mofet, justamente. Ahí lo están viendo. Esas palabras, esos pictogramas estaban para simbolizar lo que era justamente la palabra milagro, una de las acepciones, Mofet justamente. O la otra que tienen a la derecha también, vayan buscando, a ver si me ayudan, tomen el micrófono y me pueden dar alguna acepción justamente. Yafá, allí están viendo justamente ese brazo, justamente la yod, ahí la ven, esa extensión como de un brazo, otra vez la boca hablando, el brazo, acuérdense de pistas que voy dando, el brazo extendido de quién, de Yahweh, ¿quién representa? Yeshua HaMashiach justamente. Después tenemos la boca hablando palabra, el hombre admirable justamente, que es la Hei, allí, veo como un hombrecito admirable, así como sorprendido, como reconociendo. Bueno, ¿alguien se anima a dar alguna excepción en base al pictograma? A ver, anímense, larguemos. A ver, ¿está por ahí el inalámbrico? Vayan pensando, los incentivos. Bueno, yo estaba viendo ahí esa palabra Yafá, Yafé, que es hermoso, lindo, tiene toda esa sección. La estaba viendo que está usada también ahí en el Salmo 45, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿no? Ahí habla de esa palabra Yafé, o Yafá, que es femenino, Yafá femenino. Pero, bueno, uno en el pictograma, a mí me gustaría señalarlo con el puntero. Adelante, mi hermano. Ahí está. Gracias. Ya lo doblo. Bueno, ahí tenemos la palabra Yafá o Yafé, ¿no es cierto? Una Yod, la Fe y la Hei. La Hei, perfecto. Entonces la Yod suena como una Y, ¿no es cierto? La otra como una F y la otra es una letra muda. Exactamente. Bien. Y en el paleo hebreo, esa Yod se representaba con una mano que se extiende con la palma abierta, ¿no es cierto? Tal cual. La F o la Fei se simbolizaba con una boca. Exacto. Y la Hei se simbolizaba con un hombre alzando los brazos. Bien. Bueno, la finalidad del paleo hebreo es remitir una idea. La misma palabra vos la ves y ya como que te da para pensar qué podrá significar esa palabra. Y bueno, da la impresión acá de algo que se entrega
que de alguna forma va a la boca, que es un centro del sabor, podríamos decir. También. Y que causa asombro. Ahí está. ¿No es cierto? Algo que de alguna forma se entrega y es lindo, es asombroso o es agradable. Bien. ¿No es cierto? Podríamos meditar mucho sobre, ¿no? Pero uno en principio dice algo que es entregado y que de alguna forma causa asombro. Bien. Algo podría Bien. dar eso. Es una idea así personal. Yo puedo dar una pista en base a esa línea. A ver si alguien la agarra y maduramos otra idea. Allí, justamente. Dije recién, el brazo extendido de Yahweh, ¿quién representa? A Yeshua, ¿no es cierto? El brazo de Yeshua. Yeshua obrando, y decía que obraba milagros, y así fue, y la admiración, justamente. Por eso que realmente el portento, digamos, las señales que Yeshua hacía, tenían esta característica, justamente. Yeshua hablando y por la palabra fue hecho, justamente, y la admiración fue justamente lo que como consecuencia de lo que hacía y resultaba. Es una de las posibilidades. Por eso les decía justamente la posibilidad de que vayan relacionando. Si alguien tiene alguna otra, vayamos aportándola porque van a quedar grabadas justamente. Eso es bueno. Puede ser de esta Yafé, que a mí me interesó esta acepción es la que me había marcado al principio, como el brazo extendido de Yeshua, obrando, hablando palabra. ¿Qué hablaba Yeshua? ¿Hablaba palabra propia o hablaba justamente como profeta lo que el Padre le ponía justamente? Él no hablaba otra cosa lo que estaba. Yo no he venido a abrogar ni a cancelar nada de lo que está en la Torá ni en los profetas, decía Yeshua, y la admiración. Y bueno, la otra palabra justamente que está allí, Mofet, justamente, también, justamente cuando las aguas, justamente, la señal al hablar, y hay un pacto que justamente que Yeshua hacía. ¿A quién? A las multitudes, justamente, que simbolizan las naciones. Las muchas aguas también están simbolizadas juntamente con las naciones. ¿Y a quién llegó el pacto? Justamente como señal a las naciones también. Entonces, fíjense que desde el principio, desde el Bereshit inclusive, estamos hablando de que Yeshua está marcado, Yeshua está entremezclado. Hemos visto cuántos ejemplos donde Yeshua está entre la palabra, entre la Torá, entre el hebreo, entre lo que se marcaba, entre lo que se decía de aquel que habría de venir siempre justamente. Ay, espero que podamos llegar un poquito más. Bien. Primero, este término indica, hablábamos justamente de Mofet, indica un acto divino o una manifestación especial del poder de Yahweh, como lo denota el texto de... Antes que siga, ¿alguno tenía alguna otra acepción del paleohebreo? ¿Por acá? Allá dijimos uno, Daniel participó. ¿Por allá? Bien, la dejamos. Bien, repítalo para que quede grabado, así tenemos antes de pasar, así que queda grabado. El brazo para mí que nos extiende de su palabra, y cuando el otro dibujito para mí significa el gozo. El gozo. Que nos da al orar. El regocijo al levantar nuestros brazos a los cielos. Perfecto, justamente, señales, portentos justamente, gracias mi hermana, así es justamente. Primero, este término indica un acto divino o una manifestación especial del poder de Yahweh, como lo denota el texto de Éxodo, justamente, Shemot 4:21. Dice, cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Ahora vamos a ir viendo algo más, otra cuestión que quiero profundizar. Las acciones que ponen en marcha las plagas, cuando regresan justamente Moshe y Aarón, se denominan señales, o sea que el vocablo no tiene necesariamente que ver con un hecho milagroso, de eso de alguna manera que queremos esperar ver, porque allí empezaron plagas, empezaron a haber sucesos que por ahí no tienen con el concepto que nosotros tenemos de aquellos sucesos que esperamos de un milagro. Quiere decir que ahí estamos viendo justamente que la misma palabra estaba usada para señales, justamente, la vara, bueno, y inclusive cuando comenzó a obrar allí, a transmitir todas las plagas que ocurrieron, también tenían el mismo fenómeno. O sea que no necesariamente tiene que tener el concepto que tenemos de milagro como una sanidad o algo por el estilo. Bien.
Segundo, el término también puede indicar una señal de Yahweh o anticipo de un hecho futuro, como lo encontramos en Primera de Reyes 13:3. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Yahweh ha hablado. Es una señal justamente. Zacarías 3:8. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Señales que estamos viendo. Ahí están, en todas estas está metido justamente la palabra que hemos visto justamente. El vocablo a veces se lleva implícito, a veces el vocablo lleva implícito el matiz de símbolo, como lo encontramos en el Salmo 71:7. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos se sientan delante de ti porque son varones simbólicos justamente. Bueno, ¿qué es un milagro? Volvemos otra vez a la palabra anterior. El hombre moderno, actual, el natural, el que no está relacionado con las cosas del Eterno, tiende a considerar a los milagros como cosas extraordinarias, hechos que constituyen excepciones a las leyes naturales, como dijimos al principio. En cambio, para el hombre creyente, aquel que practica emuná, como transmitimos muchas veces, emuná es fe, justamente, aquel que transmite justamente emuná, que es creer, confesar y obedecer, justamente, el milagro forma parte de lo cotidiano, eso lo vemos, es un elemento que resulta de la soberanía del Eterno sobre el mundo natural. Entonces, por ahí muchos que por ahí nos damos cuenta, o mirando un poco hacia atrás, de que nuestra vida de la mano del Eterno está plasmada, está plagada de lo que podríamos llamarle palé, justamente, de milagros, de cosas milagrosas justamente, de cosas grandes, de cosas pequeñas, pero está plagada justamente, completamente. Los milagros se presentan en los textos bíblicos casi sin límites justamente. El alimento cae de los cielos, que hemos visto acá hoy día, en el texto que hoy día nos compete, el maná, el mar y los ríos se transforman en tierra seca, la apertura, que me refiero a la apertura del Mar Rojo, y después, un poco más adelante, el Jordán, también el río Jordán. El hombre asciende a los cielos, Moshe y Elías, justamente. El agua se convierte en sangre, el bastón en serpiente, un burro que habla, justamente, un pez que se traga a un hombre, los muertos que resucitan. Son todos prodigios y circunstancias que el Eterno ha obrado a través de circunstancias naturales. Los milagros del tipo de apariciones también tenemos, o manifestaciones en un cierto lugar, justo en el momento en que es necesario que aparezca, son muy comunes en todo el Tanaj. El viento sopla justo en el lugar y momento preciso, abriendo el mar. Agar descubre el pozo del agua justo cuando Ismael moría de sed. Son sucesos que ocurren, uno dice, casualmente, justamente. Y mencionaba lo que justamente decía, esta semana, cuando estaba, pedían una oración por Máximo, y en el momento que el grupo estaba orando justamente, intercediendo por Máximo, en ese momento aparece una señal en los cielos, justamente, que era ese que le llamamos nosotros arcoíris, justamente. Entonces uno dice, wow, ¿es casualidad o es consecuencia de algo? Entonces, un grupo estaba intercediendo justamente y una señal de pacto estaba siendo obrado. Uno dice, bueno, pero muchas veces aparece, pero aparece en ese momento, señal de que algo él estaba tomando control, en todo momento. Por eso les decía, hoy día justo estaba Máximo y decía, bueno, esto me llevó en ese momento a marcar algo de lo que era la reflexión para esta semana, para esta palabra que esta semana, que podríamos haber tomado muchísimas partes hermosas. Por eso decidí tomar la parte de lo que era, digamos, de alguna manera, símbolos o señales, prodigios, y bueno, después algunas cosas que le llaman milagros, ¿no? Bien, el milagro para despertar la fe le he puesto a esta pantalla. El crecer en la soberanía de Yahweh, que es el Eterno, no exige en creer en los milagros como la presentan algunas denominaciones religiosas, sino que el milagro es un medio para lograr ciertos objetivos que el Eterno utiliza en su soberanía. Eso lo marcamos. Siempre estamos rodeados de la soberanía del Eterno en todas circunstancias, justamente. No es necesario que ocurra. Es más, uno por ahí dice, uno está intercediendo por una enfermedad determinada en alguien y no es sano en ese momento. Y está esperando el Eterno soberano y obrando, porque necesita que la persona tome conciencia del estado que está y busque
su salvación, que es encontrarse para con el Eterno. Entonces no puede obrar en ese momento algo, tiene que obrar quizás después. El Eterno es soberano. Doy este ejemplo extremo, que a veces uno no, digamos, como que uno no quisiera que esto pase, pero a veces suceden enfermedades, circunstancias, pero con un fin, con un propósito. El Eterno así utiliza estas circunstancias. Lo importante es que tenemos que tener presente de que aquellos que caminamos en Emuná, caminamos y portamos la bandera justamente del Eterno, de alguna manera en este proceso en el cual hemos comenzado en un tiempo atrás, justamente en obediencia, justamente sepamos que Él es soberano y las cosas que acontecen es porque Él necesita que así acontezcan, y eso es lo que tenemos que tener presente. Son ejemplos de la escritura bíblica de que cuántos ejemplos que el Eterno obró, los llevó por un camino más largo. Veíamos esta mañana, podría haberlos traído, veíamos en los mapas, en los gráficos, el mapa justamente, como Él estaban allí. Podríamos decir, ¿a cuánto, Daniel? A pocos días, justamente, para llegar a la tierra prometida saliendo de Egipto, justamente. Y sin embargo, tuvieron 40 años, justamente. Entonces sepamos que Él usa a veces circunstancias, caminos, porque tenía que tratar con un pueblo en este caso. Eso es importante que tengamos presente, ¿no? Bien, ciertos objetivos que el Eterno utiliza por su soberanía. Por ello, los milagros aparecen en el texto bíblico con el fin de incentivar la fe, la emuná, y educar al ser humano. En la mayoría de los milagros existe un vínculo entre Yahweh, el Eterno, y el hombre. Así vemos cómo en la apertura del Mar Rojo, el pueblo hebreo se queja ante Moshe y protestan ante el Eterno. Moshe promete la liberación del Eterno y Yahweh le indica qué debe hacer a Moshe. Moshe levanta el bastón, pero es Yahweh quien desvía los vientos y abrió el mar. Muchos dicen, por eso que inclusive en la película en la serie de Moshe, hablan como que el poder estaba en la vara de Moshe. Y sabemos que no es la vara de Moshe, es un símbolo, es algo que estaba allí, es algo que sí es cierto que tiene mensaje de alguna manera. Pues si usted no lo he puesto acá, pero lo puedo compartir, me viene a la mente. Que la vara fue levantada por sobre la cabeza de Moshe, o sea, queriendo marcar justamente de que ese mástil como Yahweh, como Yeshua, fue levantado por sobre. Entonces Él está por sobre la cabeza, sobre Moshe. El que obra es el soberano, Yahweh, el Eterno. Él es el que está obrando por sobre todo. Él usa muchas veces medios, circunstancias. Él levantó la vara y dijo, ahora es el tiempo. Y el Eterno abrió el mar. Los vientos soplaron en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y pudieron cruzar por tierra seca. Otro milagro, otro prodigio. Así como el milagro es una señal de la soberanía de Yahweh, también tenemos los otros eventos. El que copia siempre la magia, la hechicería, es utilizada por el hombre según su necesidad y conveniencia. También existe de eso, de los que engañadores, de los burladores, de aquellos que obran. Y lo vimos también, lo hemos visto en pasajes anteriores o capítulos anteriores, como también el enemigo de las almas, para distraer, muchas veces ocupa la mente y él desvía a los hombres tras cosas engañosas justamente. Sepamos diferenciar justamente de alguien que está en la voluntad del Padre y Él obra circunstancias porque la voluntad de Él para bien. Distinto es de aquel que está buscando algo en beneficio propio, pero no en la voluntad del Padre, y acude a hechiceros o acude a circunstancias y obran, entre comillas, señales y prodigios, pero no son del Padre, y eso tiene consecuencias atroces justamente. Yahweh no está aislado del hombre, sino que controla lo que sucede, interviniendo en la realidad, a veces modificando la realidad, ¿no? A través de milagros, prodigios y señales, justamente. Tomamos dos posiciones. Vemos como al mismo tiempo que clamaban a Yahweh por su ayuda, también dijeron que habría sido mejor que no los hubiera redimido, decía justamente algunos allí. Esto ocurrió porque entre los que salieron de Egipto había una multitud de aquellos que se presentaban sus mentes estaban sus mentes más atadas a la esclavitud de Egipto, y decían que ojalá nos hubiera redimido. Esta mañana compartía algo justamente mi hermano en base a esa palabra ojalá, o ajalá era, ¿no? Que también está en la escritura bíblica, ¿no? Decían ellos allí. Pero entre el pueblo había de aquellos que se dirigen al Eterno, y podríamos decir que son los Bené Israel, los justos justamente. Moshe recibe orden de hablar al pueblo. Entonces dijo Moshe al pueblo, no temáis, eso lo dice en Éxodo 14:13. Es decir, que quienes temen y se quejan son el pueblo, no los Bené Israel. Es como que diferenciamos que habían, como por decir, dos facciones o dos
hoy día también pasa lo mismo, dentro de una misma comunidad, de aquellos que le creen, caminan y hacen la voluntad, y aquellos que son parte de un lugar, pero no estaban buscando al Eterno. Acá habían de los dos justamente. Habían de aquellos que se habían quedado con la mentalidad esclava todavía, de Egipto justamente, eran esclavos todavía, y decían queremos volver a como nos alimentábamos en ese lugar en Egipto. Éxodo 14 dice, Israel pues vio la obra prodigiosa que hizo el Señor contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyeron en el Señor. El pueblo creyó después del milagro, pero aún así vemos que después del milagro también se volvieron. Entonces quiere decir que los milagros no es una cuestión, está bien, ayuda, pero no es el potencial. Solo después que vieron el milagro con toda claridad creyó el pueblo en el Señor. Los Bené Israel, los hijos de Israel, clamaban al Señor, pero el pueblo estaba nervioso y temeroso. Posteriormente vemos que las peleas por pequeñas cosas siguieron y no desaparecieron. El desagradecimiento y el apoyo a la comunidad siguió justamente. Esto nos muestra que el milagro, como he resaltado acá, no transforma a los hombres. El buscar del Eterno, el encontrarse con el Eterno, el hacer la voluntad del Padre, es lo que va a marcar justamente un camino, un proceso. Y es un proceso, como la fruta o como el fruto necesita un proceso, así es todo. Pero justamente un milagro, por eso hay veces que vemos en personas que se fue ocasionado un milagro y lamentablemente al tiempo lo vemos otra vez en el mundo, como decimos a veces, ¿no? Y a pesar que hubo un milagro grande, o en él, o en su familia, o en su hijo, justamente, pero no sirvió. El milagro no transforma a los hombres, justamente. Cerramos con esto, con el milagro del maná, de origen celestial. No sé si estamos pasados en tiempo, o me da tiempo, ¿estamos pasados? Bien, bien. Bueno, como siempre digo, no encuentro la forma de poder reducir los tiempos. Bueno, pero no, vamos a quedarnos acá para realmente, por lo menos sepa justamente la directora que traté y me esforcé, pero bueno, me queda justamente un poco más que tenía que ver, pero no voy a hacer como otras veces que los engaño, digo, vamos a entrar a ver maná. No lo voy a entrar acá. Sepan solamente que el maná justamente, solamente lo voy a resumir así en pocas palabras, quiero decir, el maná tiene un sustento físico y tiene un sustento espiritual. Por eso que a veces cuando decimos vamos a alimentarnos del maná, cuando decimos justamente, el hermano va a traer del maná, pero estamos hablando del maná, no del alimento, sino de lo espiritual. Ellos se alimentaron también de lo espiritual, por eso que se le llamó la generación de la sabiduría, no me acuerdo si es así el término, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente conocieron más allá, porque hubieron de quienes justamente tomaron del maná espiritual, de aquello que necesitaban, para después recibir las tablas, recibir la instrucción. Así también es la instrucción que baja del Eterno justamente y se transforma en instrucciones justamente, aquella que viene de parte del Eterno y se transforma, muchos le llaman en leyes, pero es así, es la soberanía del Eterno que obra de esa manera. Así que bueno, voy a tratar de cerrar acá para no entrar en otro tema que es precioso también y lo dejaremos para otra oportunidad, tomar esta parte para otro año quizás, tomar parte del maná, un tema muy hermoso para desarrollar. Pero bueno, muchas gracias mis hermanos porque hemos podido aportar, han podido aportar justamente, y de eso se trata justamente, que vayamos avanzando, tratando de ser partícipes todos justamente de la dulzura que es justamente su palabra. Yo me regocijo cada vez que entendemos algo más, cada vez que podemos poner por obra algo más justamente. La palabra es dulce justamente, como decimos el Shabbat es dulce. El maná era... bueno, yo no lo he comido, pero como dicen, como que era algo así como dulce justamente. Entonces realmente era agradable para la boca justamente, para lo que lo tomaban. Y agradable es la palabra del Eterno también para nuestro espíritu. Entonces, esto es lo bueno que tenemos que saber, que en cuanto conocemos, ponemos por obra lo que el Eterno nos marca para hacer justamente, Él provee, Él da justamente, da sustento en lo espiritual y en lo natural justamente. Bueno, hasta acá mis hermanos es la reflexión. Como les decía, tomamos un solo punto justamente para reflexionar, con lo cual nos queda para otros años poder tomar otros puntos. Sabemos que es bastante